Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Los demoledores, el misterio de iniquidad. Vi diferentes partes de la tierra. Mi guía me nombró Europa y, mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras: aquí la Prusia enemiga. Él me enseñó a continuación un punto más al norte diciendo: he aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males, por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados relucientes, al maligno que se sostenía en las agujas. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos, desde no hace mucho y habían suscitado esta secta. Vi que otros eran soltados de 2 generaciones en 2 generaciones. Ella vio con sus terribles consecuencias, las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes por donde llegaban al poder y a la influencia, para abolir el culto divino así como todas las prácticas y los ejercicios de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos ocultaban a sí mismos y a los demás el vacío desolador de sus asuntos en los que Dios no estaba para nada. Mi guía me condujo alrededor de toda la tierra. Me hizo recorrer sin cesar inmensas cavernas hechas de tinieblas y en las cuales vi una inmensa cantidad de personas errando por todas partes y ocupadas en obras tenebrosas. Parecía que yo recorriera todos los puntos habitados del globo, no viendo más que el mundo del vicio. A menudo veía nuevas tropas de hombres caer como desde lo alto en esta ceguera del vicio. No vi que nada mejorase. Me hizo entrar en las tinieblas y considerar de nuevo la malicia, la ceguera, la perversidad, los engaños, las pasiones vindicativas, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, la discordia, el asesinato, la lujuria y la horrible impiedad de los hombres, todo tipo de cosas que sin embargo no les eran de ningún beneficio, sino que les hacía cada vez más ciegos y miserables y les hundían en las tinieblas cada vez más profundas. A menudo tuve la impresión de que ciudades enteras se encontraban situadas sobre una corteza de tierra muy fina y corrían el riesgo de hundirse muy pronto en el abismo. Vi a esos hombres cavar ellos mismos para otros fosas ligeramente recubiertas, pero no vi personas de bien en esas tinieblas, ni a nadie por consiguiente, caer en las fosas. Vi todos a estos malvados como grandes espacios tenebrosos que se extendían de un lado hasta otro, los veía en barullo como en la confusión tumultuosa de una gran feria, formando diversos grupos que se ejercían en el mal y masas que se mezclaban unas con otras. Ellos cometían todo tipo de actos culpables y cada pecado traía como consecuencia otro. A menudo me parecía que me sumergía más profundamente todavía en la noche. El camino descendía una pendiente escarpada. Era algo horriblemente espantoso y que se extendía alrededor de la tierra entera. Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos y todos sumergidos en las abominaciones. A menudo me despertaba lleno de angustia y de terror. Veía la luna brillar apaciblemente a través de la ventana, y oraba a Dios suplicándole que no me hiciera ver esas imágenes espantosas. Pero enseguida él me hacía descender de nuevo en esos terribles espacios tenebrosos y ver las abominaciones que se cometían. Me encontraba una vez en una esfera de pecado tan horrible que creí estar en el infierno y me puse a gritar y a gemir. Entonces mi guía me dijo: yo no estoy cerca de ti, y el infierno no puede estar ahí donde yo estoy. Me pareció ver un lugar muy amplio que recibía más la claridad del día. Era como la imagen de una ciudad perteneciente a la parte del mundo que nosotros habitamos. Un horrible espectáculo me fue mostrado. Vi crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Yo temblaba hasta los huesos, porque no había ahí más que hombres de nuestra época. Era un martirio del Señor mucho más espantoso y mucho más cruel que el que debió sufrir de los judíos. Palpitaciones convulsivas, y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero. Ella dijo: mi conductor me habló así: tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas. Muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas desembocaban en este lugar, el lugar de la nueva crucifixión. Vi una muchedumbre innumerable de desgraciados oprimidos, atormentados y perseguidos de nuestros días en varios lugares, y vi siempre que se maltrataba por ello a Jesucristo en persona. Estamos en una época deplorable en la que no hay ya más refugio contra el mal. Una densa nube de pecado pesa sobre el mundo entero, y veo a los hombres hacer las cosas más abominables con una tranquilidad y una indiferencia completas. Vi todo esto en varias visiones mientras que mi alma era conducida a través de diversos países sobre toda la tierra. Vi nuevos mártires, no del tiempo presente sino del tiempo que vendrá. Sin embargo veo que se les oprime ya.
La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia. Y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja. Estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo, a menudo también, ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo, vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores se encontraron en el templo. Una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que habla también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida, no quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida con excepción del coro y del altar mayor. Vi también cómo, al final, María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión porque la iglesia ha sido fundada en Roma, es porque está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo, alrededor de ella, caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros sacerdotes, que no os movéis. Estáis dormidos y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. Como lloraréis por eso un día. Si tan solo hubierais dicho un pater. Veo tantos traidores. No soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan, los servidores de la iglesia son tan laxos. Ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor,
todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión, que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús. Por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la Iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género, para una infinidad de personas que tenían buena voluntad. El acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento, en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo, que entre los ancestros de Jesucristo, según la Came, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores y dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad, una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla, vi a Satán sentado bajo una forma horrible y, alrededor de él, tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo, hay que alegrarse con los que se alegran. Como él hablaba de su derecho y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho, fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle se libraba por el contrario a él por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión, que no parecen inquietarse ni incluso saberlo. Y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuánto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la Iglesia y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir en la ciudad, vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todo comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en la que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta. Al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas, vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia a la iglesia de los apóstatas. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables. Se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia. En una palabra, se cometían allí todo tipo de abominaciones. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna, y me dijo: es así como la iglesia será todavía encadenada, es así como será estrechamente atada antes de que pueda rebelarse.
Él me mostró también en cuadros innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en las esferas cada vez más vastas extendiéndose a través del mundo entero estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra. Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de las que cada una era unos grados más alta que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. En la primera parte vi arrastrar un trono. En la segunda un barreño lleno de agua. El agua sola parecía tener algo de santificado. En la más elevada una mesa. No vi ningún ángel asistir a la construcción, pero diversos espíritus planetarios, que se encargan de engañar a los hombres, de los más violentos arrastraban todo tipo de objetos al sótano, donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada venía de lo alto en esta iglesia, todo venía de la tierra. Y de la región tenebrosa todo en esa iglesia, era oscuro, a contrasentido y sin vida, no había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y que estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender, vi vida y crecimiento. Y también, tibieza y disipación. Sin embargo, la iglesia tradicional, todo lo imperfecta u oscurecida que esté para no saber la luz que le espera, era como un árbol lleno de savia en comparación de la otra que parecía un baúl lleno de objetos inanimados. Esta era como un pájaro que planea, esta como un dragón de papel, con una cola cargada de cintas y de letreros, que se arrastra en un rastrojo en vez de volar. Vi que muchos de los instrumentos que estaban en la nueva iglesia, como por ejemplo las flechas y dardos, no estaban reunidos más que para ser empleados contra la iglesia viva. Ellos amasaban pan en la bodega de abajo, pero de ello no resultaba nada y se trabajaba en balde. Vi también a los hombres con pequeños mantos llevar madera ante las graderías donde se encontraba la sede del predicador, encender fuego, soplar con todas sus fuerzas y producirse un dolor extremo, pero todo esto no producía más que un humo y un vapor abominables. Entonces hicieron un agujero en lo alto con una vara, pero el humo no quería subir y todo permanecía sumergido en una oscuridad asfixiante. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana siguiendo la última moda, también como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Me encontraba en una gran sala. A los 2 lados había delante de los pupitres, jóvenes en hábito largo que parecían ser seminaristas. En medio un hombre grueso iba y venía. De repente en el lugar de los hombres, ya no vi más que caballos, a los 2 lados, y en medio un gran buey rumiando que iba y venía, mientras que detrás de él los caballos mostraban los dientes y hacían todo tipo de muecas. Esperaba que el buey les mostraría los cuernos y que les obligaría a estar tranquilos, pero la única cosa que hizo, fue, llegando a un lado de la sala, golpear la pared con sus cuernos. Ya había un agujero y yo me decía que todo iba a derrumbarse sobre ellos. La falsa iglesia 12 de noviembre de 1820. Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad, Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo, no había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica, eclesiástica, en la cual trabajan en común los ángeles, los santos y los cristianos, pero aquí la colaboración se hacía de otras maneras más mecánicas. Vi arriba dibujar líneas y trazar figuras, y vi cómo, enseguida, en la tierra, un hombre había levantado un plano, un dibujo. Vi la acción de los orgullosos espíritus planetarios en sus relaciones con esta construcción hacerse sentir hasta en las regiones más alejadas. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones. Había en todo esto, algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento y todo parecía tener éxito y me era mostrado en una multitud de escenas. Vi subir y bajar a los espíritus planetarios, los vi enviar rayos sobre las personas que construían el edificio. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra. Pero vi mucho más lejos, en el fondo,
el trono de un pueblo salvaje armado de espadas, y una figura que reía y que decía, «Constrúyela todo lo sólida que quieras, nosotros la derrumbaremos», que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no estén seducidos. No puedo decir cómo se ha hecho esto, pero veo la niebla y las tinieblas extenderse cada vez más. Sin embargo, hay 3 iglesias en las que no pueden pertrecharse, son las de San Pedro, la de Santa María Mayor y la de San Miguel. Ellos trabajan continuamente para demolerlas pero no lo consiguen. Todos trabajan para la demolición, incluso los eclesiásticos. Una gran devastación está próxima. Vi muchas abominaciones con gran detalle, reconocí a Roma y vi a la iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte. Y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda con una cúpula gris y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra. Al comienzo solo era gris, y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Estas tinieblas se extendieron fuera y todo el verdor se marchitó. Varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y la sequedad, y el prado, a una gran distancia, se volvió como una sombría ciénaga. Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera donde había todavía verdor y luz. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera, de esta iglesia. Todo verdor se marchitaba, los árboles morfan, los jardines perdían su aderezo. Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su efecto a una gran distancia. Por todo donde ellas llegaban, se extendía como una cuerda negra. No sé lo que pasó aún todas las personas que estaban dentro de esa iglesia era como si devorara a los hombres, se volvía cada vez más negra, semejaba totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible. Tras esto, tras la horrible visión de la iglesia negra, fui, guiada por 3 ángeles, a un lugar verdeante rodeado de muros, grande aproximadamente como el cementerio que está aquí ante la puerta. Fui colocada allí como en una banqueta elevada. No sabía si estaba viva o muerta, pero tenía un gran vestido blanco. El mayor de los 3 me dijo, «Alabado sea Dios». Aquí todavía queda luz y verdor. Entonces cayó del cielo, entre la iglesia negra y yo, como una lluvia de perlas brillantes y de piedras preciosas deslumbrantes. Y uno de mis compañeros me ordenó recibirlas. Después se fueron. No sé si partieron todos, me acuerdo solamente que, en la gran ansiedad que me causaba la iglesia negra, no tuve el coraje de recibir las piedras preciosas. Pero cuando el ángel volvió a mí, me preguntó si las había recogido y le respondí que no, entonces me ordenó hacerlo enseguida. Entonces me incliné hacia adelante y encontré todavía 3 pequeñas piedras con las caras talladas como cristales. Estaban situadas por orden, la primera era azul, la segunda de un rojo claro, la tercera de un blanco brillante y transparente. Yo las llevaba a mis 2 otros acompañantes que eran más pequeños que el primero, y, siempre marchando de aquí para allá, ellos las frotaban unas contra otras e hicieron surgir de ellas los más bellos colores y los más bellos rayos de luz que se extendieron por todo. Allí a donde llegaban, el verdor renacía, la luz y la vida se propagaban. Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba. Después, de golpe, una gran multitud se extendió por el prado verdeante e iluminado, dirigiéndose hacia una villa luminosa. Por el otro lado de la iglesia negra todo permanecía todavía en una noche sombría. Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es la iglesia, una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Es cuando la ciencia se ha separado de la fe, cuando nade esta iglesia sin Salvador, las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra la antiiglesia cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. La comunión de los profanos todo es, en esta falsa iglesia. Fundamentalmente malo, es la comunión de los profanos. No sé decir hasta dónde todo lo que ellos hacen es abominable, pernicioso y vano. Quieren ser uno solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Tuve una visión en la que vi a los otros en la falsa iglesia, edificio cuadrado, sin campanario, negro y sucio,
con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba ahí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia, pero no es más que vacío. La falsa iglesia está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente. Ellos hacen y quieren cosas diferentes. En ciertos lugares su acción es inofensiva. Además trabajan para corromper a un pequeño número de sabios, y todos juntos desembocan en un centro, en una cosa mala por su origen, en un trabajo y en una acción fuera de Jesucristo por el cual únicamente toda vida es santificada y fuera del cual todo pensamiento y toda acción permanecen como el imperio de la muerte y del demonio. Me encontraba en un navío agujereado y estaba tumbada en el fondo, en el único lugar que estaba intacto. Las personas estaban sentadas en los dos bordes del navío. Yo oraba continuamente para que no fueran precipitados a las olas. Sin embargo, ellos me maltrataban y me daban patadas. Befa a cada instante el navío a punto de hundirse y estaba muerta de miedo. Finalmente ellos fueron obligados a conducirme a tierra donde mis amigos me esperaban para llevarme a otro lugar. Yo rezaba siempre para que estos desdichados desembarcasen también. Pero apenas estaba sobre la orilla que el navío se hundió y ninguno de los que allí estaban pudo salvarse, lo cual me llenó de tristeza. En el lugar donde fui había una gran abundancia de frutos. Cuando miraba debajo de mí, vi muy distintamente, a través de un velo de color sombrío, los errores, extravíos y los pecados innumerables de los hombres, y con qué necedad y qué maldad ellos actuaban contra toda verdad y toda razón. Vi escenas de toda especie, volví a ver el navío en peligro, llevando a estos hombres convencidos de su inmenso mérito y admirados también por muchos otros, pasar cerca de mí sobre un mar peligroso y yo esperaba que en cualquier momento perecerían. Vi entre ellos a sacerdotes y sufrí profundamente para ayudarles a volver al arrepentimiento. Vi tantos traidores. Ellos no soportan que se les diga, esto va mal. Todo está bien ante sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. El Papa traicionado. Vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo, alemanes bribones. Escuchad. No lo conseguiréis. El pastor está en una rocalla. Ustedes, sacerdotes, no se mueven. Dormís y la granja arde por todos los lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Vi que, en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. El falso ecumenismo. Vi, bajo una imagen de varios jardines formando un círculo alrededor mío, las relaciones del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines, los derechos y los poderes de estos obispos, bajo forma de plantas, flores y frutos, y vi relaciones, corrientes, influencias, como hilos o rayos yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra, en estos jardines, la autoridad espiritual del momento, vi en el aire, encima de ellos, la cercanía de nuevos obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire, encima del jardín donde se encontraba el severo superior, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo mitrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacerle descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios, desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas. Les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar, o dejar en baldío, demoler y no quitar los escombros, etc. Todo estaba bueno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa. Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se hablan propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder,
y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados. Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos, evangélicos, católicos, sectas de todo tipo, lo que debla ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar, no había más que desolación y abominación. Profanación de la Eucaristía. Vi muy a menudo a Jesús mismo cruelmente inmolado sobre el altar por la celebración indigna y criminal de los santos misterios. Vi ante los sacerdotes sacrílegos la Santa Hostia reposar sobre un altar como un niño Jesús vivo que ellos cortaban en trozos con la patena y que martirizaban horriblemente. Su misa, aunque realizando realmente el santo sacrificio, me parecla como un horrible asesinato. La devoción al Santísimo Sacramento caería completamente en decadencia y el sacramento mismo en el olvido. Ella decía esto aplicándolo particularmente a esa parte de la Iglesia en la que vio todas las cosas desecarse y morir ante el progreso de las luces y bajo el régimen de la libertad, de la caridad y de la tolerancia. Veo los enemigos del Santísimo Sacramento que cierran las iglesias e impiden que se le adore, acercarse a un terrible castigo. Yo los veo enfermos y en el lecho de muerte sin sacerdote y sin sacramento. La fiesta del Santísimo Sacramento se había vuelto una necesidad porque en esa época, la de su institución, la adoración que le era debida estaba muy descuidada y la Iglesia debía proclamar su fe por una adoración pública. No hay fiesta y devoción establecidas por la Iglesia, artículo de fe promulgado por ella que no sean indispensables, necesarios y exigidos para el mantenimiento de la verdadera doctrina en una época dada. La bendición descuidada es muy triste que los sacerdotes, en nuestro tiempo, el de Ana Catalina, sean tan indiferentes en lo que toca al poder de bendecir. Se diría a menudo que ya no saben lo que es la bendición sacerdotal. Muchos apenas creen en ella y se avergüenzan de la bendición como de una ceremonia anticuada y supersticiosa. Muchos, finalmente, no reflexionan nada en esa virtud y en esa gracia que se les ha dado por Jesucristo y tratan la cosa muy ligeramente. Como el Señor ha instituido el sacerdocio y le ha transmitido el poder de bendecir, me es necesario languidecer y consumirme en el deseo de recibir la bendición. Todo en la Iglesia no hace más que un solo cuerpo. El rechazo de una parte hace que la otra quede afectada. El celibato de los sacerdotes desde el domingo de Quasimodo hasta el tercer domingo tras la Pascua, sus sufrimientos expiatorios aumentaron hasta tal punto que su entorno, a pesar de estar acostumbrado desde hacía tiempo a parecidos espectáculos, podía apenas soportarlo. Ana Catalina sufría a causa de los ataques dirigidos por los adherentes de Wessenberg contra el celibato de los sacerdotes y de los numerosos escándalos ligados a esos desgraciados manejos. He sido conducida hacia un rebaño, en una de las extremidades del campo de la casa de bodas. Entre los corderos que lo componían, había muchos malos carneros que deterioraban el rebaño golpeándolo con sus cuernos. Se me ordenó poner aparte a los carneros malos. Esto era muy desagradable y muy penoso para mí, ya que yo no podía distinguirlos bien de los otros. Lengua profana y lengua sagrada no puedo hacer uso de las oraciones de la Iglesia traducidas al alemán. Ellas son para mí demasiado insípidas y demasiado repelentes. En la oración no estoy ligada a ninguna lengua y, en el transcurso de mi vida, las oraciones latinas de la Iglesia me han parecido siempre mucho más profundas y más inteligibles. En el convento, me regocijaba siempre de antemano cuando debíamos cantar los himnos y responsos en latín. La fiesta era todavía más viva para mí y veía todo lo que cantaba. Sobre todo cuando cantábamos en latín las letanías de la Santa Virgen, veía sucesivamente en una maravillosa visión todas las figuras simbólicas de María. Era como si mis palabras hubieran hecho aparecer esas imágenes, y al comienzo estaba muy asustada de ello, pero pronto eso fue para mí una gracia y un fervor que estimulaban mucho mi devoción. He visto así las escenas más admirables. La anarquía en la Iglesia no hay más que una Iglesia, la Iglesia Católica Romana. Y cuando no quedare sobre la tierra más que un católico, éste constituiría la Iglesia una, universal, es decir católica, la Iglesia de Jesucristo,
contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. El conocimiento de la grandeza y de la magnificencia de esta Iglesia, en la cual los sacramentos son conservados con toda su virtud y su santidad inviolable, es desgraciadamente una cosa rara en nuestros días, incluso entre los sacerdotes. Y es porque tantos sacerdotes no saben ya más lo que ellos son y no comprenden más el sentido de esta palabra, pertenecer a la Iglesia. Es algo muy grande, pero también algo imposible sin la verdadera luz, sin la simplicidad y la pureza, el vivir según la fe de esta Santa Iglesia. Veo en todos ellos, incluso en los mejores de entre ellos, un orgullo espantoso, pero en ninguno veo humildad, simplicidad, obediencia. Son terriblemente vanos de la separación en la que viven. Hablan a veces de fe, de luz, de cristianismo vivo, pero menosprecian y ultrajan la Santa Iglesia en la cual únicamente hay que buscar la luz y la vida. Se sitúan por encima de todo poder y de toda jerarquía eclesiástica y no conocen ni la sumisión ni el respeto hacia la autoridad espiritual. En su presunción, pretenden comprenderlo todo mejor que los jefes de la Iglesia e incluso que los santos doctores. Rechazan las buenas obras y quieren sin embargo poseer toda perfección, ellos que, con su pretendida luz, no juzgan necesarias la obediencia, ni las reglas de disciplina, ni mortificaciones, ni penitencia. Yo los veo siempre alejarse cada vez más de la Iglesia, y veo un mal por venir para ellos. Ninguna desviación lleva a consecuencias tan desastrosas y es tan difícil de curar como este orgullo del espíritu por consecuencia del cual el hombre pecador pretende llegar a la suprema unión con Dios sin pasar por el camino laborioso de la penitencia, sin practicar incluso las primeras y las más necesarias de las virtudes cristianas y sin otra guía que el sentimiento íntimo y la luz que da al alma la certeza infalible que Cristo opera en ella. Estos iluminados, los veo siempre en una cierta relación con la venida del Anticristo, ya que ellos también, por sus manejos, cooperan en el cumplimiento del misterio de iniquidad. Jesús. 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 Cristo para nosotros. Cristo en nosotros. Ellos habían rechazado todo juicio de la autoridad legítima de la Iglesia, que únicamente ella ha recibido su poder de Dios, que únicamente ella tiene misión para poder decidir sobre la verdad o falsedad de estos tipos de manifestaciones interiores. Ellos se habían puesto por encima de las reglas de la fe y de los mandamientos divinos y habían por ello quitado toda barrera que hubiera podido preservar a estos infortunados de este mal cuya influencia desastrosa hacían crecer, como una simiente de maldición por todo lugar por donde pasaban. Jesús les habló de diferentes sectas religiosas que existían entonces, y que él las describió como sepulcros blanqueados y llenos de la corrupción más espantosa. El tiempo del Anticristo no está tan próximo como algunos creen. Habrá todavía algunos precursores. He visto en 2 ciudades doctores, de cuya escuela podrían salir estos precursores. Ella vio el cese del sacrificio en la época del Anticristo 27 de junio de 1822. He tenido un penoso trabajo que hacer en una iglesia en la que se había, por temor a una profanación, cerrado y tapiado el Santísimo Sacramento en un pilar y donde se decía la misa en secreto en una bodega debajo de la sacristía. No puedo decir dónde ocurría esto. La iglesia era muy vieja y tenía yo un terror mortal de que el sacramento estuviera expuesto a algún peligro. Entonces mi conductor me exhortó de nuevo a orar y a pedir con todo mi conocimiento oraciones para la conversión de los pecadores y sobre todo para que los sacerdotes tengan una fe firme, ya que los tiempos muy difíciles se acercan. Los no católicos quieren por todos los medios posibles disputar y quitar a la iglesia todo lo que es de su dominio. La confusión será cada vez mayor. El hedonismo y la cruz. Se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación, donde el hombre Dios, para ser soportado, solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños, de los pescadores, donde su vida no tenía valor más que como enseñanza, su pasión como ejemplo de virtud, su muerte como caridad. Sin objeto, donde se le quitaba a pueblo creyente el antiguo catecismo que se reemplazaba por historias bíblicas. Donde la falta total de doctrina debía de ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas fórmulas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones de fábrica moderna tan majas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. No es solamente para los incrédulos y los enemigos de Dios que combatían a la Santa Iglesia con todas las armas de la violencia y de la astucia, que la cruz era una locura y un escándalo, sino que,
al margen de los hombres que no querían renegar de la fe en Jesucristo. Uno se asustaba del número de aquellos que comprendían todavía el testimonio del príncipe de los apóstoles: sabed que no habéis sido buscados por el oro y la plata, cosas perecederas, sino por la sangre preciosa de Cristo, como por la de un cordero sin mancha. La gran tribulación, la escisión de la Iglesia, 12 de abril de 1820. Tuve todavía una visión sobre la gran tribulación, bien en nuestra tierra, bien en países alejados. Me pareció ver que se exigía del clero una concesión que no podía hacer. Vi muchos ancianos sacerdotes y algunos viejos franciscanos, que ya no portaban el hábito de su orden, y sobre todo un eclesiástico muy anciano, llorar muy amargamente. Vi también algunos jóvenes llorar con ellos. Vi a otros, entre los cuales todos tibios, se prestaban gustosos a lo que se les demandaba. Vi a los viejos, que habían permanecido fieles, someterse a la defensa con una gran aflicción y cerrar sus iglesias. Vi a muchos otros, gentes piadosas, paisanos y burgueses, acercarse a ellos. Era como si se dividieran en dos partes, una buena y una mala. El rosario, arma del combate escatológico, como los propagadores de las luces, tenían un odio muy especial a la devoción del rosario. La importancia de esta devoción me fue mostrada en una visión de sentido muy profundo. Después de esto, de la visión de los propagadores de las luces, enemigos del rosario, Ana Catalina hizo la descripción del rosario, pero fue imposible al peregrino, el transcriptor de sus visiones, reproducir sus palabras. Ella misma, en el estado de vigilia, no podía expresar bien lo que había visto. Los diversos Ave María eran estrellas formadas por cientos de piedras preciosas, sobre las cuales los patriarcas y los ancestros de María estaban figurados en escenas que se relacionaban con la preparación de la encarnación y con la redención. Así, este rosario abrazaba al cielo y la tierra, Dios, la naturaleza, la historia, la restauración de todas las cosas y del hombre por el Redentor que ha nacido de María, y cada figura, cada materia, cada color, según su significado esencial, era empleado para la realización de esta obra de arte divino. La traslación de la Iglesia. Llegué a la iglesia en Roma, casa de San Pedro y San Pablo, y vi un mundo tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia respecto a la Iglesia. Vi la iglesia de San Pedro, que un hombre pequeño llevaba sobre sus hombros. Tenía algo de judío en los trazos del rostro. El asunto parecía muy peligroso. María estaba de pie sobre la iglesia en el lado norte y extendía su manto para protegerla. Ese hombrecito parecía sucumbir. Parecía ser todavía laico, y yo lo conocía. Los 12 hombres que veo siempre como nuevos apóstoles debían ayudarle a llevar su carga, pero ellos venían demasiado lentamente. Parecía que él caería bajo el peso de la carga. Entonces, finalmente, llegaron todos ellos, se pusieron debajo y numerosos ángeles vinieron en su ayuda. Eran solamente los cimientos y la parte posterior de la iglesia, el coro y el altar. Todo el resto había sido demolido por la secta y por los servidores de la iglesia mismos. Ellos llevan la iglesia a otro lugar, y me parece que varios palacios caían ante ellos como campos de trigo que se cosechan. Cuando incluso no quedara más que un solo cristiano católico, la iglesia podría triunfar de nuevo. Cuando vi la iglesia de San Pedro en su estado de ruina, y como tantos eclesiásticos trabajaban, estos también, a la obra de destrucción, sin que ninguno de ellos lo hiciera abiertamente ante los demás, sentí una tal aflicción que grité hacia Jesús con todas mis fuerzas, implorando su misericordia. Entonces vi ante mí a mi esposo celeste bajo la forma de un hombre joven, y me habló durante largo tiempo. Él dijo, entre otras cosas, que esta traslación de la iglesia de un lugar a otro significaba que ella estaba en completa decadencia, pero que reposaba sobre esos porteadores y se rebelaría con su ayuda. Incluso cuando solo quedara un solo cristiano católico, la iglesia podría triunfar de nuevo, ya que ella no tiene su fundamento en la inteligencia y los consejos de los hombres. Él me mostró entonces cómo nunca habían faltado personas orando y sufriendo por la iglesia. Me hizo ver todo lo que él mismo había sufrido por ella, qué virtud había dado a los méritos y a los trabajos de los mártires, y cómo él padecería de nuevo todos los sufrimientos inimaginables si le fuera posible sufrir de nuevo. Me mostró también en escenas innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en esferas cada vez más vastas, extendiéndose a través del mundo entero, incluido mi país. Después me exhortó a perseverar en la oración y el sufrimiento. Era una escena inmensa e indeciblemente triste que es imposible describir. Se me mostró también que ya no hay apenas cristianos en el antiguo sentido del término, por lo mismo que todos los judíos que existen todavía hoy son puros fariseos,
solamente más endurecidos que los antiguos. No hay más que el pueblo de Judith en África que es semejante a los judíos de antaño. Esta visión me llenó de tristeza. La tormenta vi una gran tormenta venir del norte. Avanzaba en semicírculo hacia la ciudad de Alta Torre, Viena, y se extendía también hacia el poniente. Vi a lo lejos combates y surcos de sangre en el cielo por encima de varios lugares, y vi acercarse infinitas desgracias y miserias para la iglesia. He visto en esta villa terribles amenazas viniendo del norte. Vi el sacrificio de Isaac en el monte Calvario. La parte de atrás del altar estaba vuelta hacia el norte. Los patriarcas colocaban siempre así el altar porque el mal venfa del norte. Oh ciudad de Roma. ¿De qué estás amenazada? La tormenta está próxima. Mantente en guardia. Pero espero que permanezcas inquebrantable. Vi a Roma en un estado tan deplorable que la menor chispa podía prender fuego por todas partes. Vi a Sicilia en sombras, espantosa y abandonada por todos aquellos que pudieran huir. Un día, estando en éxtasis, ella exclamó en voz alta y gimió: veo la iglesia completamente aislada y como completamente abandonada. Parece que todo el mundo huye de ella, todo está en lucha a su alrededor. Por todas partes veo grandes miserias, el odio, la traición y el resentimiento, el conflicto, el abandono y una ceguera completa. Veo desde un punto central y tenebroso, y situado, parece ser, en Roma misma, partir mensajeros para llevar algo a varios lugares. Esto sale de su boca como un vapor negro que cae sobre el pecho de los oyentes y enciende en ellos el odio y la rabia. Oro ardientemente por los oprimidos. Sobre los lugares donde oran algunas personas, veo descender la luz, en otros veo descender espesas tinieblas. La situación es terrible. ¿Cuánto he rezado? Viena tuve la visión de una gran iglesia con una torre muy alta y muy artísticamente trabajada, situada en una gran ciudad, cerca de un largo río. El patrón de la iglesia era San Esteban y vi cerca de él otro santo que fue martirizado tras él. Cerca de esta iglesia, vi a muchas personas distinguidas, entre las cuales varios extranjeros, con delantales y paletas de albañil. Parecían enviados ahí para demoler esta iglesia que estaba cubierta de pizarra. Todo tipo de personas del país se unían a ellos, había incluso sacerdotes y religiosos. Vi a continuación a 5 hombres entrar en esta iglesia. 3 que parecían sacerdotes se habían revestido de ornamentos sacerdotales pesados y antiguos. Los otros 2 eran eclesiásticos muy jóvenes que parecían llamados a las santas órdenes. Me pareció también que estos recurrían a la Santa Comunión y que estaban destinados a despertar la vida de las almas. De golpe, una llama partió la torre, se extendió sobre el tejado y parecía que todo se iba a consumir. Pensaba yo entonces en el ancho río que pasaba por uno de los lados de la ciudad, preguntándome si no se podría con su agua apagar el fuego. Pero las llamas hirieron muchos de los que habían puesto su mano en el trabajo de demolición. Las llamas los cazaron y la iglesia continuó de pie. Sin embargo, vi que no se salvaría más que tras la gran tormenta que se aproximaba. Este incendio, cuyo aspecto era espantoso, indicaba en primer lugar un gran peligro, en segundo lugar un nuevo esplendor de la iglesia tras la tempestad. En este país ellos han comenzado ya a arruinar a la iglesia por medio de escuelas que entregan a la incredulidad. Vi una gran tormenta venir del norte. Avanzaba en semicírculo hacia la ciudad de la Alta Torre y se extendía hacia el poniente. Vi a lo lejos combates y surcos de sangre en el cielo por encima de varios lugares, y vi acercarse desdichas y miserias infinitas para la iglesia. Los protestantes se ponen por todas partes a atacar a la iglesia. París, Francia. En un lugar, me parecía que se minaba por debajo una gran ciudad en la que el mal estaba a sus anchas. Había varios diablos ocupados en este trabajo. Estaban ya muy avanzados y yo creía que con tantos y tan pesados edificios la ciudad se derrumbaría pronto. He tenido siempre a propósito de París la impresión de que debía de ser así engullido. Veo tantas cavernas por debajo, pero que no se parecen a las grutas subterráneas de Roma con las esculturas que las decoran. La crisis universal cuando llego a un país, veo lo más a menudo en su capital, como en un punto central, el estado general de este país bajo forma de noche, de bruma, de frío. Veo también de muy cerca las sedes principales de la perdición. Yo comprendo todo y veo en escenas donde están los mayores peligros. De estos focos de corrupción, veo derrames y cenagales extenderse a través del país como canales envenenados y veo en medio de todo esto a gentes piadosas en oración, las iglesias donde reposa el Santo Sacramento, los cuerpos innumerables de santos y bienaventurados,
Todas las obras de virtud, de humildad, de fe, ejercer una acción que sofoca, que apacigua, que detiene el mal, que ayuda donde hace falta. A continuación tengo visiones donde los malvados como los buenos pasan ante mis ojos. Veo planear sobre ciertos lugares y ciertas ciudades, apariciones espantosas que les amenazan con grandes peligros o incluso con una destrucción total. Veo tal lugar derrumbarse de alguna manera en la noche, en otro, veo la sangre correr a ríos en las batallas libradas en el aire, en las nubes. Y estos peligros, estos castigos, no los veo como cosas aisladas, sino que los veo como consecuencias de lo que pasa en otros lugares donde el pecado estalla en violencias y en combates encarnizados, y veo el pecado devenir la vara que golpea a los culpables. Atravesaba la viña de Saint-Lodge donde encontré todo en sufrimiento como anteriormente y pasé por la viña de Saint-Liboire en Paderborn, donde trabajé en último lugar y que encontré en vías de mejora. Pasé por Praga, donde reposan San Juan Nepomuceno, San Venceslao, Santa Ludmila y otros santos. Hablan muchos santos, pero entre los vivos pocos sacerdotes piadosos y me pareja que las personas buenas y piadosas se mantenían escondidas ordinariamente. Iba siempre hacia el Medioza, tras esa subida hacia el nordeste, y pasaba delante de la gran ciudad de Viena, que domina una alta torre y alrededor de la cual hay muchas avenidas y barrios. Dejaba esta ciudad a la izquierda y atravesé una región de altas montañas y los Alpes austríacos, donde todavía había, por aquí y por allá, mucha gente piadosa, especialmente entre aquellos que vivían dispersos. Después, yendo siempre hacia el mediodía, llegué a la villa marítima de Venecia, donde vi recientemente a San Ignacio y sus compañeros. Vi ahí también una gran corrupción, vi a San Marcos y otros santos. Iba por la viña de San Ambrosio y la diócesis de Milán. Me acuerdo de muchas visiones y de gracias obtenidas por la intercesión de San Ambrosio, sobre todo la acción ejercida por él sobre San Agustín. He aprendido muchas cosas sobre él y, entre otras, que había conocido a una persona que tenía, en un cierto grado, el don de reconocer las reliquias. Tuve visiones a propósito de ese asunto y creo que él ha hablado de ello en uno de sus escritos. Llegué a la casa de San Pedro y San Pablo en Roma, y vi un mundo tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción. Vi en esta ciudad terribles amenazas viniendo del norte. España partiendo de ahí, atravesé el agua del Mediterráneo, tocando a las islas donde hay una mezcla de bien y de mal y encontré que los más aislados eran los más felices y los más luminosos. Después fui a la patria de Francisco Javier España, porque yo viajaba en la dirección del poniente. Vi allí numerosos santos y vi el país ocupado por soldados rojos. Su jefe en España, estaba hacia el mediodía más allá del mar. Vi a este país donde se encontraba el jefe, pasablemente tranquilo en comparación de la patria de San Ignacio en donde yo entré a continuación y vi en un estado espantoso. Vi a las tinieblas extendidas por toda esta región, sobre la cual reposaba un tesoro de méritos y de gracias provenientes de San Ignacio. Yo me encontraba en el punto central del país en la ciudad de Madrid. Reconocí el lugar donde, mucho tiempo antes, yo había visto en una visión a inocentes arrojados en una hoguera. Vi finalmente a los enemigos del interior avanzando por todos los lados y aquellos que atizaban el fuego arrojados ellos mismos a la hoguera. Vi enormes abominaciones extenderse sobre el país. Mi guía me dijo, hoy Babel está aquí. Y vi por todo el país una larga cadena de sociedades secretas, con un trabajo como en Babel, y vi el encadenamiento de estas cosas, hasta la construcción de la torre, en un tejido, fino como una tela de araña, extendiéndose a través de todos los lugares y toda la historia. El producto supremo de esta floración era Semiramis, la mujer diabólica. Vi destruir todo lo que era sagrado y la impiedad y la herejía hacer irrupción. Habla una amenaza de guerra civil próxima y de una crisis interior que iba a destruirlo todo. Irlanda desde este desgraciado por España, fui conducida por encima del mar, aproximadamente hacia el norte, en una isla donde estuvo San Patricio en Irlanda. No había más que católicos pero estaban muy oprimidos, tenían sin embargo relaciones con el Papa, pero en secreto. Había todavía mucho de bueno en este país porque las personas estaban unidas entre ellas. De la isla de San Patricio llegué por encima de un brazo de mar a una gran isla. Estaba sombría, brumosa y fría. Vi por aquí y por allá algunos grupos de piadosos sectarios, el resto estaba todo en una gran fermentación. Casi todo el pueblo estaba dividido en dos partidos, y ellos estaban ocupados en intrigas tenebrosas y desagradables. El partido más numeroso era el más malo, el menos numeroso tenía los soldados a sus órdenes, no valía tampoco gran cosa,
pero sin embargo valía más. Vi una gran confusión y una lucha que se aproximaba y vi el partido menos numeroso tomar el poder. Había en todo esto abominables maniobras, había traiciones mutuas, todos se vigilaban los unos a los otros y cada uno parecía ser el espía de su vecino. Encima de este país vi una gran cantidad de amigos de Dios pertenecientes a los tiempos pasados, cuantos santos reyes, obispos, propagadores del cristianismo que habían venido de allí hacia Alemania a trabajar en nuestro beneficio. Vi a Santa Walburge, el rey Eduardo, Edgar y también Santa Úrsula. Vi mucha miseria en el país frío y brumoso, vi la opulencia, vicios y numerosos navíos. De allí, fui a Levante, más allá del mar, a un territorio frío donde vi a Santa Brígida de Suecia, San Canuto, rey de Dinamarca y patrón de ese país, y a San Eric, rey de Suecia. Este país estaba más tranquilo y más pobre que el precedente, pero era también frío, brumoso y sombrío. No sé ya más qué es lo que he visto y hecho allí. Todo el mundo era protestante. Desde ese lugar fui a un inmenso territorio, Rusia, completamente tenebroso y lleno de maldad, de allí surgían grandes tormentas. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Construían grandes iglesias y creían tener la razón de su parte. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados, todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados deslumbrantes el maligno que se mantenía en las agujas. Mientras que todo esto surge como un desarrollo de los cuadros tenebrosos que veo en altierra en estos países, veo los buenos gérmenes luminosos que hay en ellos, dar nacimiento a escenas situadas en una región más elevada. Veo por encima de cada país un mundo de luz que representa todo lo que se ha hecho por los santos, hijos de ese país, los tesoros de gracia de la Iglesia que ellos han hecho descender sobre él por los méritos de Jesucristo. Vi por encima de iglesias devastadas planear iglesias en la luz, vi a los obispos y los doctores, los mártires, los confesores, los videntes y todos los privilegiados de la gracia que han vivido allí. Entro en las escenas donde figuran sus milagros y las gracias que ellos han recibido, y veo las visiones, las revelaciones, las apariciones más importantes que ellos han recibido, veo todas sus vidas y sus relaciones, la acción que han ejercido de cerca o de lejos, el encadenamiento de sus trabajos y los efectos producidos por ellos hasta las distancias más alejadas. Veo todo lo que ha sido hecho, como ha sido todo ello aniquilado, y como, con todo, la bendición permanece siempre sobre las vías que ellos han recorrido, como ellos permanecen siempre en unión con su patria y su rebaño por la intermediación de gentes piadosas que guardan su memoria y particularmente como sus osamentas, allí donde reposan, son, por medio de una relación íntima que las religa a ellos, fuentes de su caridad y de su intercesión. Sin el socorro de Dios, no se podrían contemplar tantas miseria y abominaciones hacia esta caridad y esta misericordia, sin morir por ello de dolor. La naturaleza herida de muerte vi la tierra como una superficie redonda que estaba cubierta de oscuridad y de nieblas. Todo se desecaba y parecía perecer. Vi esto con detalles innumerables en criaturas de toda especie, tales como los árboles, los arbustos, las plantas, las flores y los campos. Era como si el agua hubiera sido quitada de los arroyos, las fuentes, los ríos y los mares, o como si ella volviera a su origen, a las aguas que están por encima del firmamento y alrededor del paraíso. Atravesé la tierra desolada y vi los ríos como líneas delgadas, los mares como negros abismos donde no se verá más que algunos charcos de agua en el centro. Todo el resto era un fango espeso y turbio en el cual ver a animales y peces enormes atrapados luchando contra la muerte. Iba lo suficientemente lejos para poder reconocer la orilla del mar donde yo había visto antes ahogar a San Clemente. Vi también lugares y hombres en el más triste estado de confusión y de perdición y vi, a medida que la tierra se volvía más desolada y más árida, las obras tenebrosas de hombres que las cruzaban. Vi muchas abominaciones con un gran detalle, reconocí Roma y vi a la iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. 50 o 60 años antes del año 2000 en medio del infierno había un abismo espantoso. Lucifer fue precipitado allí cargado de cadenas, una espesa humareda lo rodeaba por todas partes. Su destino era regulado por una ley que Dios mismo había dictado. Vi que, 50 o 60 años, si no me equivoco antes del año 2000, Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo. Vi muchos otros datos que he olvidado, otros demonios debían también ser puestos en libertad en una época más o menos alejada, con el fin de tentar a los hombres y de servir de instrumentos a la justicia divina.
Muchos de estos demonios deben salir del abismo en esta época y otros de Acuf a poco tiempo. Vi que los apóstoles fueron enviados a la mayor parte de la tierra para abatir por todas partes el poder de Satán y para aportar bendiciones, y que las regiones donde operan eran las que habían sido más fuertemente envenenadas por el enemigo. Si estos países no han perseverado en la fe cristiana y están ahora dejados al abandono, eso ha sido, como lo he visto, por una sabia disposición de la providencia. Ellos debían ser solamente bendecidos para el porvenir y ellos permanecen baldíos con el fin de que sembrados de nuevo, lleven frutos abundantes cuando los demás se hayan quedado sin cultura. Cuando Jesús descendió sobre la tierra y fue la tierra regada con su sangre, la potencia infernal disminuyó considerablemente, y sus manifestaciones se hicieron más tímidas.